invito a ir conmigo al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. En el libro de los Hechos encontramos tanto movimiento del Espíritu. El primer sermón de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto, el sermón que estaba predicando Pedro, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Diga conmigo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pero hay un punto de partida. Arrepentíos y bautícese. Tome su asiento. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. El arrepentimiento es el primer paso. Junto con el bautismo, sepultura de la vieja vida, sepultura del pasado, de mi naturaleza humana pecaminosa. Y cuando haya un arrepentimiento y verdaderamente cumplimos con el principio bíblico, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la palabra don habla de un regalo. El Espíritu Santo es la persona maravillosa que la divinidad te puede regalar, que Dios mismo te puede dar, te puede regalar su persona, su presencia, su poder, amén, es su gloria. Y para nosotros es la promesa para nuestros hijos, decí conmigo, para mis hijos. Para mis hijos, para los que están lejos, aleluya, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, ahora mismo, ahora, decí conmigo ahora. El Espíritu Santo se está moviendo y Dios está llamando, oíme bien, está llamando a quienes ni vos ni siquiera te imaginás en estos momentos. Cuando Lucía, la hija del pastor de Marcos Paz, estaba teniendo esa experiencia, ella luego me contaba que ella en el momento del bautismo del Espíritu Santo estaba viendo una visión poderosa. Dice que ángeles salían de la iglesia e iban a las casas, iban a distintas casas y abrían las puertas, es como si fueran las cárceles, abrían las puertas y la gente salía y corría a la iglesia. Lo que ni vos ni yo lo puede hacer, el Espíritu Santo y su obra poderosa lo puede hacer. Lo puede hacer. Y de repente te vas a sorprender porque tu hijo, tu hija, porque tu familiar va a empezar a preguntarte cosas de Dios. Y yo quiero que me lleves a hablar con el pastor y yo quiero que le pida a la pastora que venga a mi casa porque yo necesito de Dios. Aleluya, yo lo creo con todo mi corazón. Lo creo con todo mi corazón porque en este momento, en este tiempo, el Espíritu Santo se está moviendo de una forma poderosa. Gloria a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 19. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice así, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. ¿Me ayuda a leer el 21? Vamos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, diga conmigo, y una gran multitud fue agregada al Señor.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Vemos un movimiento del Espíritu tremendo, donde la gente creía, donde la gente quería ser enseñada de la palabra. Había un movimiento del Espíritu y de repente ahí en este contexto dice la Biblia que se llamó por primera vez a los cristianos en Antioquía. Prepárate, decide al que está a tu lado, prepárate, porque vienen más cristianos, vienen más cristianos y empieza por tu casa. Y empieza por tu casa. Yo no sé si vos estás creyendo la palabra o no, pero más allá de lo que vos creas o no, la palabra se cumple sí o sí. Y esto de que serás salvo tú y toda tu casa es un documento firmado. Es un hecho está. Es un hecho está. No importa que me digan, no, pero si vos vieras, si supieras, mi hermano, mi hijo, mi hija, mi marido, si vos supieras lo que es, no quieres saber nada. No, pero yo estoy hablando de Dios, ¿sí? Estoy hablando del Supremo. Estoy hablando del Dios de todos los tiempos. El Dios poderoso. Estamos hablando de este. Y en esta hora, Él se está moviendo. Él se está moviendo. Independientemente de que vos lo sientas o no, Él se está moviendo. Él se mueve. Y se mueve para traer convicción de pecado, para traer arrepentimiento y para traer conversión. ¿Qué es conversión? Date vuelta. Una persona transformada, una persona irreconocible. Irreconocible, decí conmigo, irreconocible. Es lo que hace el Espíritu. Eso lo hace la persona del Espíritu. Eso lo hace el poder de Dios trabajando en las vidas. Amén. Por eso estamos expectantes. Oh, aleluya. Pero también el movimiento del Espíritu Santo nos saca de nuestro cultito. Nos saca de nuestro solamente aspiración a congregarme y a recibir, y nos empuja, nos envía como misioneros, nos envía como obreros, nos envía como encargados de un mensaje poderoso para llevarle el mensaje al vecino, al carnicero, al compañero de trabajo, al familiar, al amigo y extender el reino de los cielos. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es movimiento. Y si vos estás estancado, si vos estás estancada, si vos estás medio como quedadito o quedadita, el Espíritu Santo empieza a empujarte a nuevos niveles para que lleves el mensaje poderoso. ¿Amén? ¿Lo creen? Aleluya. Mira lo que dice Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo en General Belgrano, me seréis testigo en Rancho, en Chas, en Villanueva, en Pila y hasta lo último de la tierra me seréis testigos. Por eso que el Espíritu Santo quiere moverse en tu vida para sacarte del encierro espiritual. Para sacarte, es tan lindo en estos días ver jóvenes, ver adolescentes que el Señor está moviendo para servirle al Señor, para limpiar el templo, para llevar tratados al centro, a los barrios. Y eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Esto lo está haciendo Él. Él produce cosas que nosotros no había, ¿verdad? El querer servir al Señor con nuestras finanzas, el querer servir al Señor llevando el mensaje, el perdonar a aquel que no se lo merece, el ser generoso, lo produce el Espíritu Santo, porque hay cosas que vos y yo que nos conocemos, que cada uno se conoce, sabe que si no lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? No lo hace nadie.
Gloria a Dios por ese bendito mover de su presencia. Amén. Hechos capítulo 18, versículo 5. Mire lo que dice. Hechos 18, 5. Estamos hablando del movimiento del Espíritu Santo y lo que Él produce cuando Él se mueve. Aleluya. Y dice que Pablo, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Miren qué tremendo. Testificando a los judíos que este era el Cristo. Había una oposición tremenda, pero Pablo, ese Pablo que antes era un perseguidor de los cristianos, el Espíritu Santo y el poder de Dios lo dio vuelta y se metió por entero a predicar el Evangelio. Por entero. Hay en nuestra casa madre en La Flor, es una colombiana, creo que es Shimá, bueno, tiene un nombre raro, nunca me sale, y es amorosa y tiene 42 años. Ha ido por varios países, es misionera y ella dice, bueno, yo entiendo que tengo que prepararme para la obra del ministerio, pero tiene tanto hambre por el Señor, que es hermoso compartir con ellas experiencias. Hoy teníamos el tiempo con los discípulos de nuestra casa madre allí y bueno, yo estaba encargada de compartirles la palabra y de que estudiemos juntos la Biblia hoy y ayer también. Y hubo un movimiento tan hermoso del Espíritu. Y veía a esta mujer, esta joven de otra cultura, con una historia muy triste también. Cómo era tomada por el Espíritu Santo. Cómo el Señor cambiaba su tristeza, cómo el Señor verdaderamente la activaba. Y tiene un hambre por predicar el Evangelio, no quiere que le falten los folletos. Se quiere ir al barrio Los Manzanares, dice ella, uno de los barrios que hay en Las Flores. Y verdaderamente su vida, su respiración, es llevar un tratado. Y si ustedes supieran la historia de vida que ella tiene, tremenda. El hambre que ha pasado, el sufrimiento, el abandono, cosas tristísimas, pero sin embargo el Espíritu Santo vino a ella y hoy es un instrumento poderoso que todavía quiere predicar el Evangelio y aprender y capacitarse y está hambrienta por el Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo, Él cambia nuestro lamento en gozo y nos hace instrumentos poderosos, pero nos tiene que mover el Espíritu. Amén. Nos tiene que mover el bendito Espíritu Santo transformándonos. Hechos capítulo 4, versículo 13. Y usted me acompaña rapidito. Otro de los movimientos del Espíritu. Hechos 4, 13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres de ¿qué? Sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Los amenazaban, los encarcelaban, pero este Pedro tenía un fuego ardiente. Y nosotros estamos tan tibios, estamos tan fríos, que si tenemos una lucha, un problema, ya no voy a la iglesia. No, porque tengo un problema. Cuando tendría que ser todo lo contrario. Cuando estamos con problemas, más tenemos que ir a la clínica, ¿verdad? Porque cuando tengo hambre, voy a la panadería y me compro 1 kilo de pan. Cuando estoy enferma, me duele algo, estoy desangrando el dedo, ¿voy a dónde? A la guardia. Cuando estamos con problemas, tenemos que venir a la clínica de Dios. Tenemos que venir a la iglesia. Y cuando estamos con luchas y con pruebas, es donde Dios más se glorifica en nuestra vida, en nuestra debilidad, para usarnos para extender su reino. Y ese también es un error de decir, no, pero si yo tengo problemas terribles, ¿a quién le voy a hablar? No. Si vos estás de pie, es por la gracia de Dios. Y sos un testigo. Sos un testigo. Sos un testigo. Sos un mensajero, una mensajera. No podés dejar de decir lo que has visto y lo que has oído. Si Dios te perdonó tus pecados, si Dios te salvó, no podés callarte. Aunque tengamos lucha y aunque tengamos prueba. ¿Quién no
los tiene? A ver, ¿quién nos tiene las luchas y las pruebas? Yo le dije al Señor, Señor, enferma o sana, yo te voy a servir. Si me puedo parar y puedo hablar, te voy a servir. Y si no puedo hablar, te voy a servir igual. Hasta el día en que tú me vengas a buscar. Y el Señor toma esa debilidad, el Señor toma ese vaso, el Señor toma esa vida entregada y rendida para hacerlo un vaso poderoso para su gloria. ¿Cuántos quieren ser un vaso poderoso? Claro, no te mires a vos. Así, ¿qué puedo hacer yo? Si mira, tengo esto, tengo lo otro, me cuesta, soy inconstante, soy inestable, me cuesta hablar, tengo aquello, tengo lo otro. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos al Señor. Y Él hace su maravillosa obra. Amén. Hechos capítulo 19, otro de los versículos. Maravilloso Espíritu Santo que nos da poder para predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Maravilloso, maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Estaba Pablo en Éfeso en el capítulo 19. Miren, la Biblia dice, el versículo 11, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Tremendo. Y el versículo 18 dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aunque había obstáculos y oposición, la palabra del Señor crecía. Pero la palabra del Señor crecía sola, o había personas que predicaban. Ante todo obstáculo había gente que predicaba. Y usted, que tal vez no sepa qué decir, llévese un tratado. Ya al compartirlo, cuando sale de la carnicería, de la verdulería, cuando anda con un vecino, está en un consultorio médico, simplemente puede compartir un mensaje, puede extender una invitación, puede decirle, mire, le invito a la reunión, a mí me hizo bien. Si a mí me hizo bien, a usted también. No es muy difícil eso, ¿verdad? No es difícil. No tenés que ser un gran teólogo para compartir de Jesús. Decir, mira, a mí, a pesar de toda la lucha y la prueba, Dios me sostiene. Yo te invito, probá, total, si después no te gusta, no venís más. Pero dale la oportunidad a Jesús. Miren con qué palabras sencillas vos podés extenderle un salvavidas a alguien. Amén. Y el Espíritu Santo hace su obra y nos da poder para predicar el Evangelio. Amén. Lo creemos. Y miren lo que dice Hechos 4:23. Otra de las manifestaciones de los movimientos del Espíritu Santo es que en medio de las batallas de la vida me hace alabar y adorar. Y qué poderoso es la alabanza y la adoración en medio de toda circunstancia. Aleluya. Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Lo tiene? Juan 4, 23. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Diga conmigo, es necesario que le adoremos. ¿Por qué es necesario? Fíjese en Hechos 16. Hechos 16, 23 al 26. Hechos, capítulo 16, 23 al 26. Pablo y Silas estaban encarcelados por causa de Cristo, en un contexto de mucha persecución, porque el Evangelio
No era algo abierto, no se podía predicar el evangelio. Y miren lo que pasaba, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, el más bravo. Y les aseguró los pies en el cepo, estaban en el calabozo. Más bravo, los pies los tenían, ¿cómo los tenían? Asegurados, los pies en el cepo. Pero a medianoche no estaban. ¿Dónde está el Señor que nos abandonó? A medianoche no estaban quejándose el uno al otro. No estaban llorisqueando. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Orando cantaban. Lo mismo que decir, te alabamos, Señor. Te adoramos. Tú eres digno de toda gloria. Te engrandecemos. Muévete aquí, muévete. Y ellos oraban cantando. Pero cuando ellos estaban orando, cantaban. Los presos lo empezaron a ir. No es que entonces que te cantaban, gloria a Dios. Cantaban con una fuerza terrible que todos los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando nosotros, tomados por el Espíritu, a pesar de la lucha, a pesar del encierro, de la circunstancia, empezamos a cantar, empezamos a adorar, algo en la atmósfera espiritual comienza a sucederse y el Espíritu Santo con poder se empieza a mover y las cadenas, las opresiones, los encierros, las ataduras, las ligaduras comienzan a soltarse. Por eso adórele, alábele en la lucha, en la prueba, en la dificultad. Alábele al Señor. Y las cadenas de todos se soltaron. Hay muchos que están en cadenas. Hay muchos, aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo de Dios. Estamos dentro de la iglesia, pero estamos cautivos, estamos atados con rencores, con amargura, con incredulidad, con falta de perdón, con distintas circunstancias. Pero qué poderosa es elevarle una alabanza al Señor en medio de la batalla. No cuando todo, no estoy hablando de cantar cuando todo va brillando. Estoy hablando de cantar en la batalla. Pero solamente eso lo puede provocar el bendito Espíritu Santo. Pero cuando Él lo provoca, un gran terremoto espiritual viene. Un gran terremoto espiritual viene. Las cosas cambian. Decí conmigo, las cosas cambian. Las cosas cambian. Todo se transforma en el movimiento del Espíritu. Vos ya no sos la misma persona. Todo lo que estaba estrecho, limitado, comienza a expandirse. Tu vida espiritual, tu vida ministerial, tu vida familiar comienza a expandirse hasta el punto que Dios empieza a usar tu pequeña vida y a glorificarse en medio de tus luchas. Yo lo creo poderosamente. Señales y milagros se suceden en el movimiento del Espíritu. Señales, esas cosas que ojo no vio. Yo he visto con mis propios ojos paralíticos levantarse, desaparecer, nódulos, quiste, cáncer. Lo he visto con mis propios ojos, nadie me la contó, porque crecí en esto. Pero yo sé firmemente, que los creo,
que en este movimiento del Espíritu vendrán señales, estas de cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni siquiera subido, son las cosas que Dios tiene preparadas. Espíritu Santo, revélales esa verdad. Yo se las puedo lanzar, pero que el Espíritu Santo te las revele, que el Espíritu Santo te abra el corazón de tal manera para hacerte entender que cuando Él se mueve, sí o sí milagros acontecen. No importa lo que sea, Dios es el mismo. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Fíjate Hechos 10:38. Oh, aleluya, predicando. Pedro dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Y Jesús ungido por el Espíritu Santo hubo haciendo señales, hubo haciendo milagros, caminó haciendo prodigios, ungido por el Espíritu Santo. Y tiempo Dios quiere ungir a la iglesia. Cuando vayas a Chas, Carmencita, o Estela, cuando vayan a Villanueva, a Pila, y a donde Dios nos envíe a llevar el Evangelio, para extendernos, cuando crucemos este lugar y vayamos a tu casa, a tus familiares, de repente, aún en una reunión familiar, te digan, orá porque no doy más. Y ungido por el Espíritu Santo, Dios empieza a hacer milagros. Entendiendo que no me tengo que ver yo, no tenés que ver vos, tiene que ver con lo que portás vos y lo que Dios hace por el bendito Espíritu Santo. Amén. Yo creo en estas señales y milagros. ¿Lo crees? Créelo. Pero creas o no, lo hace igual, porque Él es Dios. Amén. Hechos capítulo 5, miren ustedes. Gloria a Dios. Bendito Espíritu Santo. Bendito, bendito, bendito. Capítulo 5, versículo 14 al 16. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Esto estamos hablando de un movimiento espiritual cuando los apóstoles predicaban, ¿verdad? Dice que tanto que sacaban los enfermos a las calles. ¿Y qué pasaba? Los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿algunos? No, todos, porque había un movimiento del Espíritu. ¿Necesitamos movimiento del Espíritu? Lo necesitamos, urgente, imperiosamente. ¿Y cómo es? ¿Cuál es el secreto, pastora? ¿Cómo hacemos para que esto nos pase, lo de la iglesia primitiva? Primero, creamos que el mismo Dios de la iglesia primitiva es el de hoy. Segundo, vamos a meterle oración. Hay que prender la llave para que el motor salga andando, ¿verdad? Tenemos que activar la oración. Porque la iglesia primitiva, una de las características que tenía era una vida de oración. ¿Cómo las señales y los milagros y la expansión del reino de los cielos no se iba a suceder? Era una iglesia poderosa en el clamor. Era una iglesia poderosa en la intercesión. Era guiada por el Espíritu Santo y nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Que algo poderoso comience a suceder. Prepárate, decirle al que está a tu lado, prepárate. Prepárate. Capítulo 8, versículo 14 al 17.
8:14 al 17. Aleluya. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando les imponían las manos, ¿qué pasó? Recibían el Espíritu Santo. Y en el versículo 6 dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Qué movimiento poderoso del Espíritu. Yo creo en este tiempo que el Señor trae ese despertar. Amén. Acompáñenme al último, Hechos 16. En el movimiento del Espíritu, nuestra familia está incluida. Nuestra familia está señalada. Nuestra familia está marcada. No es que vos estás acá y acá se termina la historia. Vos sos la puerta. Vos sos la puerta. Pero el Espíritu Santo va a moverse en cada uno de los tuyos. Amén. Yo no sé si usted lo cree, pero el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Hechos 16, versículo 26 al 34. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, acá en el tema de Pablo y Silas, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero, escuchen bien, y viendo abiertas las puertas, se sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído, claro. Iba a venir con todo la de la ley romana si los presos huían en este carcelero. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, todos estamos acá. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo, ese carcelero, y de Silas, y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Claro, el tipo vio, fue testigo de ese terremoto, de cómo las puertas se abrieron sobrenaturalmente. Él dijo, verdaderamente existe este Dios. Verdaderamente existe este poder. No es un cuentito. Entonces, ellos le dijeron, cree en el Señor. ¿Cómo le dijeron? Cree en el Señor. Otra vez. Y serás salvo, tú y toda tu casa. Primero, cree. Primero, cree. Y acá está el desafío, aunque a usted le parezca mentira. No es fácil tener una fe inquebrantable. Cuando vos invitas a tu familia a la iglesia y te dicen, no, déjate de bromar, que voy a ir con esos locos, yo no creo en nada, te sacan la plata, que ponga, pa. ¿Verdad? Y vos lo ves endurecidos, los ves en otra, lo ves que el último lugar que pisarían es la iglesia y que no necesitan de Dios. Pero mi desafío, bíblicamente, es creer en el Señor. No en los buenos y en los dispuestos que puede ser mi familia para venir a la iglesia. Es en el poder del Señor, en ese poder que abrió las puertas de las cárceles. Ese poder que trajo un terremoto. Estoy hablando de Dios, ¿verdad? Claro, el carcelero al ver esa dimensión de poder, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser como ustedes? Él le dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Pero mira lo que pasó. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mira acá, estaban azotados, estaban todos golpeados.
este carcelero se convirtió y les empezó a lavar las heridas a Pablo y a Silas. Y enseguida se bautizó. Habrán buscado ahí un pocito, qué sé yo, que habrán buscado, alguna cosa donde hay agua, y bautizaron enseguida. ¿Vieron que no hubo que pegar mucha vueltita? Creyó al bautismo. Y dice, llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda la casa ahora estaba abierta al Evangelio. ¡Qué poderoso es Dios! ¡Qué poderoso es nuestro Dios! ¡Wow! ¡Qué poderoso es nuestro Dios! Acá tienen otro. Hechos 18. Miren qué tremendo. Versículo 7. Saliendo de allí, cuando estaba Pablo, salió de Atenas y fue a Corinto. Y miren lo que dice. Saliendo de allí se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Cómo se llama ese hombre? Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Este Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. No estaba hablando acá solamente de Crispo, con toda su casa. Quiero decirte que a Dios le interesa mucho tu casa. A Dios le interesa más que a vos tu casa. A Dios le interesa más que vos. Y empezamos diciendo que el Espíritu Santo se movía cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo es especialista en moverse en el caos, en el desorden y en la soledad. Maravilloso Espíritu Santo. Movete como vos querás. Movete, hacé lo que vos quieras, Espíritu Santo. Mientras vos estás acá, escuchándome, escuchando la Escritura, el Señor se está moviendo. ¿Creen? ¿Creen? Si crees, verás la gloria de Dios. Al Señor le interesa mucho tu casa. Le interesa. Cuando vos te pones a orar por tu hijo, por tu marido, por tu esposa, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él intercede con gemidos indecibles dentro de nosotros. Él también se une a la intercesión.